Capítulo 8. Está el abuso de Satanás molestando su matrimonio. Impídale a Satanás que entre ilegalmente en su territorio. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10 versículo 10. Todos sabemos algo del abuso infantil, el abuso conyugal, el maltrato a los animales, a los ancianos, el abuso médico, el abuso de las drogas, del medio ambiente, los abusos religiosos, el terrorismo, las injusticias del gobierno, de las prisiones, el abuso ritual y estoy segura de que puede pensar en muchas otras formas de abuso. La frase de abuso de Satanás vino a mi mente durante mi tiempo de oración matutino. Wow, pensé, la forma más penetrante de abuso está invadiendo sutil y hábilmente todos los aspectos de la vida. Las estadísticas revelan que la crisis nos está afectando y tocando desde todos los rincones del universo. El abuso de todo tipo es frecuente y generalizado. Cada casa en esta tierra está siendo invadida por los ataques, artimañas, estrategias, planes y tácticas de Satanás y sus malvados obreros inicuos. Espero de verdad que preste atención a esto y eche fuera de su corazón el temor mientras lee esto. Usted puede tener una casa maravillosa, por lo que este consejo puede ser para que ayude a alguien más. Muchos cristianos tienen miedo hasta de pronunciar la palabra Satanás. Recientemente fui entrevistada en una estación de radio, y me escuché a mí misma decir, hace unos años, cuando la primera edición de mi libro de Satanás, Mis hijos no son tuyos acababa de salir, recuerdo las caras de miedo de mucha gente cuando lo agarraban y veían la palabra Satanás a lo largo de la portada. Pero hoy en día, el contenido demoníaco en casi todo lugar de entretenimiento es tan rampante y desenfrenado que, comenzando con nuestros jóvenes, parece que incluso muchos cristianos se están haciendo insensibles con respecto a quién es el verdadero enemigo. Hoy en día el nombre de Satanás ha penetrado tanto y se le rinde tanto homenaje en una vasta sección del entretenimiento, medios de comunicación, películas, música, religión, juegos, series de televisión y sitios dedicados en la Internet, que la gente ya no se sorprende, intimida ni tiene miedo. No pueden decir que creen y adoran a Satanás, pero sus valores y sus acciones revelan que Jesucristo no es su Señor. Solamente están Dios y Satanás, el bien y el mal. Servimos a uno o al otro, y no elegir ya es una elección. Podemos determinar de qué lado está una persona por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7 versículos 16 al 20. Abuso significa maltrato, malas palabras, insulto a alguien, uso indebido, práctica indebida, abuso de drogas y alcohol, mal uso de algo, masturbación, explotación, manipulación, mal manejo, mala aplicación y aprovechamiento. Los efectos del abuso de alcohol y drogas en el matrimonio. Volúmenes de información se han escrito sobre los efectos devastadores que el abuso de sustancias alcohólicas y drogas ilegales ha tenido y sigue teniendo en nuestra sociedad. La enciclopedia Baker de Psicología dice, una sustancia se define como cualquier químico que modifica el estado de ánimo o comportamiento al afectar el sistema nervioso central y cuyo uso está sujeto al mal uso. Tal definición, obviamente, excluye el uso de medicamentos cuando se usan según las indicaciones. El uso patológico de sustancias puede incluir las drogas legales, como la cafeína, o drogas ilegales, como la cocaína. Un trastorno de uso de sustancias se caracteriza por el comportamiento de inadaptación asociada con el uso de sustancias. Demasiados hogares están siendo devastados, rotos, desgarrados y transformados en pesadillas por un cónyuge que ha permitido que el alcohol controle su vida. Algunos hombres llegan a la relación matrimonial bebiendo solo lo suficiente para mantenerse sobrios. Algunos solo beben una cerveza o vino ocasional, mientras que otros tienen un serio problema bebiendo licor fuerte y muchas veces perdiendo el conocimiento y volviéndose incoherentes. La frase, el amor es ciego, entra en juego aquí cuando una mujer joven es lo suficientemente ciega como para no ver las señales de peligro por haberse casado con un hombre que tiene un problema de alcoholismo o abuso de sustancias. Durante una entrevista que tuve con un marido abusivo, me dijo, mi esposa me molestaba tanto que no podía soportarlo más. Conocí a algunos de mis compañeros en el bar y empezamos a derribar a unos cuantos.
Cuanto más hablaba de mi esposa gruñona, más me animaban mis amigos a ponerla en su lugar. Así que la golpeé. Usted no me puede culpar por ello, ni siquiera puedo recordarlo. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Proverbios capítulo 23 versículos 31, 33, 35. Aunque la investigación demuestra que el consumo de alcohol es más frecuente en hombres que en mujeres, estas son más vulnerables que aquellos a daños en los órganos relacionados con el alcohol y las dificultades legales e interpersonales. Y el consumo excesivo y muy rápidamente de alcohol con el propósito de emborracharse es más común entre las jóvenes de 18 a 25 años de edad. No sé ustedes, pero yo puedo ver el abuso de Satanás trabajando intrincadamente en una persona que es controlada por un espíritu de adicción. El aumento de la evidencia apunta a una correlación significativa entre el abuso del alcohol y la violencia doméstica, incluido el abuso sexual. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, creando muchos síntomas diferentes, tales como falta de inhibición social, pobre control de los impulsos, sentimientos de euforia, falta de coordinación y alteraciones en el juicio. A pesar de que los estudios encuentran que el abuso del alcohol o de drogas no es siempre un factor en el comportamiento violento abusivo, y algunos alcohólicos funcionan muy bien bajo la influencia, a menudo es esta que provoca la violencia. La ira y la hostilidad, así como los intentos inmaduros en la satisfacción sexual y emocional, suelen ser generados por la comunicación negativa entre las parejas y otros miembros de la familia, y no directamente por el consumo de alcohol. Como cristianos, ninguna sustancia debe controlar nuestras vidas. Es extremadamente importante discutir este tema debido a la devastación que el abuso de sustancias, el alcoholismo, la pornografía y el abuso infantil tiene en tantos matrimonios cristianos. Muchas mujeres sufren en silencio. Muchos niños están siendo víctimas del abuso físico y mental de un padre alcohólico o infiel. Los estudios también indican que más y más mujeres están abusando del alcohol y diferentes tipos de antidepresivos y de medicamentos para mejorar el estado de ánimo. El problema es enorme y está afectando a un alarmante número en aumento de familias. El alcoholismo y el abuso de drogas se han vuelto tan relevantes que incluso algunos autores han tratado de cambiar el nombre para dar esperanza a los incontables alcohólicos. Su teoría es que con solo propugnar la creencia de que al cambiar el nombre y la reformulación de la enfermedad, la víctima alcohólica será capaz de recuperarse. He elegido poner de relieve este tema, porque es un problema predominante y causa de dolor en muchos hogares. Estadísticas de la adicción al alcohol. Hay 17.6 millones de estadounidenses que sufren de alcoholismo. El consumo excesivo de alcohol causa más de 1 millón de muertes cada año. La mitad de todas las muertes en accidente de auto se deben al consumo de alcohol. Cada día, más de 10.000 adolescentes prueban el alcohol por primera vez. Se estima que 6.6 millones de niños viven en hogares donde uno de los padres es alcohólico. El porcentaje de ingresos a hospitales debido al alcohol entre mujeres y adolescentes es de 20.8%. En 2008 hubo 188.981 ingresos a hospitales relacionados con el alcohol de pacientes entre 12 y 20 años. Alrededor del 95% de los alcohólicos mueren por enfermedades de alcoholismo y en promedio pierden 26 años de su expectativa normal de vida. Alrededor del 30% de los suicidios está relacionado con el alcohol. 97.000 estudiantes universitarios fueron víctimas de asalto sexual relacionados con el alcohol en 2009. En una de cada 3 agresiones sexuales, el agresor estaba intoxicado. En 2005, el costo total de dependencia del alcohol a la economía de los Estados Unidos fue de $220.000 millones. Todas las adicciones tienen algo en común: esclavizan y reclaman la propiedad de sus víctimas. Todo el que experimenta los estragos de este monstruo que demanda un sacrificio humano encontrará consuelo y sanidad en la presencia de Dios. No hay otra fuerza o fuente más alta que el nombre de Jesús, que puede destruir a los monstruos que invaden a una persona y destruyen hogares. Usted no puede simplemente cambiar el nombre o disfrazar una entidad y esperar que se manifieste la sanidad. Los monstruos de la adicción tienen que ser tratados a través de la guerra espiritual en el nombre de Jesús, y la víctima tiene que estar dispuesta a participar en la guerra.
La adicción al abuso de sustancias es tan esclavizante que todo cristiano debe ser capaz de reconocer la implicación tremenda de un espíritu maligno trabajando en la vida de la persona adicta. La sociedad puede pensar que al cambiar el nombre de alcoholismo o abuso de sustancias a un nombre diferente, con mejor sonido, la persona se va a sentir mejor, e incluso se va a sanar. Pero ese no es el caso. Hay una fuerza espiritual envuelta en la adicción. Esta fuerza demoníaca tiene que ser derrocada, y la persona tiene que ser liberada de las ataduras que las esclavizan. La liberación espiritual ejecutada por un ministro experimentado y bien informado, será necesaria para que la persona sea libre. Muchos programas son muy eficaces y ayudan a las personas a hacerle frente a las adicciones, pero no los liberta. Y para que la persona permanezca libre, él o ella debe tener un cambio radical de actitud y dejar atrás todas las cosas que le llevaron a la adicción. Una persona libre tiene que caminar, hablar y actuar como una persona nueva. Esto también es guerra espiritual, negarse a volver a la posilga. El consumo de alcohol bajará el buen juicio y reducirá la capacidad del individuo para conocer su propia fuerza o la moderación necesaria si un argumento se produce. Este juicio disminuido conduce a accidentes entre las parejas en el hogar. También disminuirá las inhibiciones. La persona bajo la influencia del alcohol o las drogas puede llegar a ser audaz en sus afirmaciones. La sustancia da permiso para que la persona intoxicada diga lo que le viene a la mente y haga lo que cosquilia su fantasía. Esta falta de contención social puede conducir a todo tipo de comportamiento salido de tono, incluida la violencia. En esencia, las drogas o el alcohol dan permiso a los sentimientos impulsivos de ira y hostilidad, así como a arrebatos sexuales y emocionales. Hay libertad de las adicciones que esclavizan. Usted se estará preguntando si una persona puede ser liberada de una adicción esclavizante. Tengo una amiga que estaba pasando por una situación muy difícil con su marido y fue colocada en la posición de tener que tomar una decisión drástica. Su marido había desarrollado una adicción que estaba afectando el corazón y bienestar de su matrimonio. En el momento en que llegaba a casa, se retiraba a su propio mundo, dejándola a ella sin poder hacer nada, preguntándose si algún día regresaría a la realidad. A pesar de que llevaba a cabo todos sus deberes en el trabajo e incluso en la iglesia, la intimidad con su esposa estaba muerta. Lo que sigue es el testimonio de ella de la batalla entre el bien y el mal y cómo fue capaz de superarla. Ella me ha animado a compartir con mis lectores esto, escrito con sus propias palabras. Hubo un tiempo en que una situación en mi matrimonio progresó tanto que había que establecer una línea. Después de mucha búsqueda, consejería y oración durante un periodo significativo de tiempo, la situación finalmente llegó al punto en que mi marido tuvo que decidir si quería continuar con un comportamiento particular o vivir conmigo. Hablé con él y le di una semana para pensar, orar y decidir. Me fui a otro estado y tomé una clase de tratamiento de la ira conducido por uno de los hospitales psiquiátricos más importantes que tratan adicciones. Yo realmente no estaba enojada con él, pero estaba muy enojada por haber sido colocada en la posición de tener que trazar la línea y mantenerme firme para la recuperación. Estaba arriesgando mucho al dejar que él tomara la decisión. Mi historia es acerca de un evento que tuvo lugar durante las sesiones de asesoramiento de una semana en las que tomé parte. La instalación que fui a un centro no era cristiana, pero era de alta calidad en el mundo secular. Al cabo de 5 días, se esperaba que cada uno en mi pequeño grupo fuera a través de una sesión de imaginación conducida bajo la dirección de un asesor entrenado. El método Gestalt fue implementado para permitir a los participantes liberar su ira contra la persona que era el punto focal de la situación que estaba provocando la ira y dolor acumulado. Antes de la sesión le dije al consejero que no estaba tratando de oponerme al programa o estar fuera de orden, sino que como yo era cristiana, no creía que pudiera participar en la imaginación conducida. Ella era muy complaciente y me dijo que podía participar en la actividad sin tener que hacer la imaginación conducida y que yo debería unirme al grupo y ver qué sucedía. Ella me dejaría para el final. El proceso consistía en colocar una caja de pañuelos de papel en el regazo de los participantes. Cada hoja representa algo que ellos iban a dejar ir. Había una silla vacía delante de cada participante, a quien se le dio un bate de goma o espuma. Los participantes recibieron instrucciones para que se dejaran arrastrar por la imaginación conducida, hasta que comenzaran a visualizar a la persona abusiva sentada en la silla. Se les permitió entonces hacer todo lo necesario para liberar su ira contra el agresor visualizado, mientras rompían pañuelo tras pañuelo ya al ir expresando su ira y liberando los eventos.
Creo que usted puede hacerse la idea aquí. Esa pobre silla tuvo una paliza ese día, y había un cerro de pañuelos en el piso cuando llegó mi turno. No tenía ni idea de si sería capaz de participar en ese momento, pero tomé el bate y los pañuelos y comencé a mirar a la silla. De repente, el enemigo real de mi matrimonio se materializó en esa silla. No creo que todo estaba en mi mente o la imaginación. Tomé el bate e inicié un ataque muy violento en contra de Satanás. Le dije en términos que no daban lugar a dudas que no iba a robarme mi matrimonio y que él iba a salir de mi casa y no iba a traer ninguna acusación en contra de mi marido. Golpeé la silla hasta despedazarla y decirle a Satanás que él había cegado a los demás en la sala haciéndolos creer que su enojo debía ser dirigido a una persona, mientras que todo el tiempo él era realmente el que estaba detrás de todos los eventos. Yo le dije que iba a tener que tomar un par de golpes de mi parte en nombre de ellas. Destruí totalmente el bate y casi rompo la silla. Y no tiré ningún pañuelo. Le dije a Satanás que no tenía nada que dejar ir, porque tenía la intención de liberar ante Dios todos los recuerdos de todo lo que había hecho para causar estragos en las vidas de todos aquellos que estaban en el grupo. Le expresé que yo estaba enojado con él y que iba a aferrarme a todos mis pañuelos y que mejor no viniera arrastrándose por ahí pensando que había un ápice de perdón en mí hacia él. Nunca estuve enojada, ni me sentí ofendida con mi marido. Mi enojo y la ofensa fueron dirigidas al enemigo, y le hice saber eso también. Cuando terminé, cada uno de los que estaban en la habitación tenía los ojos abiertos y quietos. Yo no lo planeé, no maduré la idea, pero si usted puede imaginarme golpeando la silla y al mismo Satanás, espero que pueda escribirlo en su libro con mucho más entusiasmo. No solo nunca más volvió Satanás a perseguir a mi esposo con las cuestiones atormentadoras, ni siquiera puede encontrar otro demonio que quiera asumir la tarea. Una de las grandes diferencias en el efecto para mí en comparación con el resto del grupo fue que ellos imaginaron a la persona como el centro de su ira. En mi caso el mismo Satanás realmente salió golpeado, y hoy, varios años después, mi esposo y yo estamos disfrutando de la victoria. La guerra espiritual contra las adicciones. Este testimonio trae a mi mente el verdadero significado de la escritura en Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestros matrimonios no podrán sobrevivir a los ataques del enemigo y las miríadas de tentaciones invadiendo nuestra atmósfera a menos que, literalmente, participemos en la guerra espiritual y practiquemos caminar en el amor y la unidad como un estilo de vida consistente y comprometida. Si tuviera que elegir lo más importante como la clave que ha mantenido a mi matrimonio unido y saludable, tendría que decir que es amar a mi esposo y a mi familia más que a mí misma y practicar la guerra espiritual todos los días. Puedo oír a algunos de los más jóvenes preguntar, ¿qué es la guerra espiritual y cómo se practica todos los días? La palabra espiritual significa, no mundano, divino celestial, no físico, trascendente, etc. El término guerra significa, conflicto, lucha, combate, rivalidad y enfrentamiento. Para participar efectivamente en la guerra espiritual, primero debe caminar en pureza. Con esto quiero decir que una persona debe tener una conciencia limpia y hacer todo lo posible para agradar a Dios y obedecer su palabra. Obedecer a Dios es confiar en Él con su vida. No me cierre la puerta todavía. Este proceso es más fácil de lograr que una vida de derrota. Puesto que somos seres espirituales, no podemos dirigir nuestra lucha en contra de una persona humana. Tiene que estar en contra de los malos espíritus que vienen a perturbar, abusar y conducir a la gente hacia la esclavitud. Jesús ya ha delegado a los creyentes el poder y la autoridad sobre toda influencia demoníaca. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas capítulo 10 versículo 19. Al igual que mi amiga que golpeó al enemigo con un bate y sus poderosas palabras, rehusándose a dirigir su guerra contra su marido, también nosotros podemos abrir la boca sin temor y librar una guerra mediante la aplicación de las escrituras pertinentes y aprender a decir oraciones poderosas contra los espíritus malignos que vengan a destruir a nuestros seres queridos. Tal vez usted no tiene un problema serio en este momento, pero no espere hasta que lo tenga. Prepárese con anticipación. John Eckhart tiene varios libros sobre oraciones bélicas que serán enseñanzas invaluables en este tema.
No puedo terminar este tema sin advertirle que si se queja, rezonga y guarda rencor, aunque haga guerra espiritual día y noche, nada va a suceder. Su corazón debe estar rendido. Debe permitir que el amor de Dios le gobierne. Tiene que haber un saber en su corazón que después de haber hecho todo lo posible, si su ser querido decide alejarse de Dios y de la relación, usted será recompensada por su fidelidad. La tormenta tiene un final y Dios le sostendrá. El control de la imaginación. Una de las fortalezas de Satanás se encuentra en la imaginación. Algunos de ustedes han sufrido por su vívida imaginación desde la infancia, y es un evangelio maravilloso el que le trae la luz en cuanto a cómo puede ser liberado de una imaginación inflamada. Tal vez usted tiene fantasías, su mente le lleva en contra de su voluntad, o imágenes mentales, horribles imágenes de cosas que van a suceder hasta que apenas puede soportarlo, o una vez vio suceder algo terrible, y por el resto de su vida está obsesionado con ello. Usted le ha pedido a Dios que se lo quite. Ha cerrado su mente, cierra los ojos, se niega a mirar, pero sin alivio. Entonces el enemigo le ha dicho mentiras al respecto, le dijo que nació con una imaginación muy viva, o que es natural. Pero todo puede ser detenido y el sufrimiento de toda una vida puede ser terminado reconociendo que es un espíritu maligno que trae intermitente estas fotografías a su imaginación. La oración es trabajo. Ore para sacar los obstáculos, ore en el poder positivo. La libertad viene cuando usted tiene el conocimiento y rechaza lo que no es de Dios. En el momento en que un espíritu maligno es reconocido y se le ordena que se vaya en el nombre de Jesús, se debe ir. El poder del Espíritu Santo en la persona es la fuerza que empuja el mal hacia afuera. Profundi sobre este tema. Empiece a practicar la guerra de oración, y comprométase a educar su mente y su espíritu memorizando las Escrituras y pidiendo al Espíritu Santo que le entrene. Resista al diablo en el desierto. Tenemos que aprender a contestarle al diablo como lo hizo Jesús en el desierto, citando la palabra, escrito está, y renunciar a sus trucos. La batalla de hoy es por la familia y el hogar. La mayoría de las familias viven en una lucha continua, división, confusión y contención causadas por Satanás y sus tácticas contra ellos. La guerra no es solo la oración. No hay propósito en la petición a Dios por algo que ya nos ha dado. No es de extrañar que muchas oraciones no sean contestadas. Debemos dejar de asaltar el cielo por lo que ya ha sido provisto, la autoridad sobre todo el poder del enemigo. Todos los espíritus malos e impuros deben ser purgados de nuestras vidas. Para que tenga lugar la restauración, debe haber un proceso de limpieza, eliminando la vieja basura en nuestras vidas. La causa de un problema generalmente se debe tanto a la presencia de un demonio como a la debilidad de la carne, Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21. Tenemos que ser cristianos que produzcan frutos para poder estar en la voluntad de Dios y participar de sus bendiciones. El amor es un objetivo especial para el enemigo, ya que es el primer y principal fruto del Espíritu, así como un mandamiento. Los demonios del resentimiento pueden derrotar el amor en la vida de una persona si ella se niega a perdonar las ofensas. El rechazo es el espíritu demoníaco más común, porque las personas afectadas por este espíritu no han sido amadas correctamente y, en consecuencia, les resulta difícil amar a otros. La guerra en contra del matrimonio es muy real. Los cristianos necesitan estar conscientes y conocer sus derechos como creyentes para ser capaces de soportar y resistir al enemigo. Conforme pasa el tiempo, la guerra contra el mal se incrementará, y todos sabemos que se verá afectada de una manera u otra. No debemos tener miedo, sino estar preparados y equipados. Eso comienza con el entrenamiento. El miedo tiene que ser expulsado y el amor debe regir en nuestros hogares.